Mi nombre es Fabián Santiago Flores, soy originario de aquí de Tehuacán, Puebla, tengo 47 años de edad. Brevemente quiero decirles que estudié una ingeniería en sistemas computacionales, esto lo hice en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey. Posteriormente laboré algunos años en esta área y regresé ahí a estudiar una maestría en comercio electrónico. Pero durante ese tiempo, o incluso previo a ello, entré en una suerte de crisis vocacional. Lo mío, si bien me gustaba este quehacer técnico de la ingeniería, lo mío siempre fue, o desde entonces fue el hecho de buscar, entré en contacto con la Biblia, creí en Jesús y a raíz de esto tuve esta inquietud de ahondar en el significado, el sentido y la implicación de esta fe en Jesús, todo lo cual coadyuvó a que posteriormente fuese a estudiar teología en Inglaterra. Comencé de nuevo, hice primero una licenciatura en teología en la London School of Theology, ese fue un programa de 3 años. Después hice una maestría en aspectos de interpretación bíblica, eso fue todo 12 meses, cómo funciona allá. Posteriormente, después de trabajar un tiempo en una iglesia, entré a un programa de doctorado y finalmente concluí este programa de doctorado en una universidad que se llama King's College London, que se encuentra en el centro de Londres. El propósito de todo esto, de estudiar teología, como decía, ahondar en el significado, en el sentido, el propósito de esta fe, de simplemente explorar los elementos racionales que tiene la fe en Jesús, ¿no? Yo venía con esta formación donde ustedes me presentaban, o alguien me presentaba un problema, yo simplemente tenía que recoger los elementos, aplicar una fórmula y dar el resultado, o bien había una situación a la cual responder, sí. y entonces recogía la información apropiada, generaba un algoritmo y daba la respuesta en la información requerida. Mientras que es cierto, acercarse a un texto antiguo, como la Biblia o cualquier otro texto antiguo en la literatura, requiere otro tipo de enfoque, pero lo que coincide entre una área técnica y la área teológica o de humanidades es que ejerces esas facultades mentales racionales, ¿no? Y sigue siendo lo mismo, o sea, mi cerebro sigue operando. Si se trata de un problema matemático que requiere una respuesta matemática o un algoritmo computacional, es la misma facultad que opera para leer y analizar el texto en su contexto, en su trasfondo, claro. Y entonces aplicarlo a la realidad contemporánea. Eso es lo que no cambia, ¿verdad? ¿Qué dirías en cuanto a eso? Entonces, ¿la fe sí requiere de una búsqueda, de un estudio? Desde luego, la fe es racional, por lo menos la fe cristiana, como se presenta en el texto bíblico y en toda la tradición, desde entonces, 2000 años ya de tradición, la fe siempre es racional, eso es algo peculiar de ella, ¿verdad? Y por eso, si ustedes tienen la oportunidad de explorar las vidas o las biografías de algunos de los teólogos destacados, se van a dar cuenta, por ejemplo, en el periodo moderno, ¿verdad? Gente de todas las áreas de la vida, científicos, médicos, abogados, ingenieros computacionales, pueden tener esa formación previa y después dar ese paso, esa transición a estudiar teología y conviven esas dos áreas. Tan solo un ejemplo, en Oxford está el profesor Alex McGraw, él estudió su doctorado en química en la Universidad de Oxford y en la misma universidad estudió teología y él maneja bien esos dos discursos, el científico y el teológico, y el teológico, él puede interactuar bien, no hay ningún problema en ello. ¿Por qué se cree en México, o por lo menos en este contexto secular, globalizado, ¿no? Que la fe tiene que ver con ignorancia, la fe tiene que ver con abandonarse y ese abandono tiene, también se cree que es un abandono intelectual? Yo diría, hay dos cosas. En un sentido yo diría que es un prejuicio que se ha cultivado al paso del tiempo, pero en otro sentido probablemente deriva del periodo de la Ilustración. La Ilustración lo que quiso pretender es elevar la razón por encima de cualquier otra autoridad, ¿verdad? Cualquiera en su tipo, ¿verdad? Entonces esta utopía, porque hay que decirlo así, es una utopía, la razón generó ciertas expectativas que a la vuelta del siglo XX todas esas se estrellaron, se derrumbaron, ¿verdad? Tuvimos 2 guerras mundiales en el siglo XX, todas ellas producto de esta secuencia de ideas y nos demostraron que la razón no lo es todo, ¿verdad?
Pero en parte es por eso, la Ilustración generó esta división de la totalidad del todo, ¿verdad? Empezó a hablar de que por un lado operan en la vida pública, en la vida racional, por así decirlo, solo impera la razón, y mientras que tienes un espacio para otros tipos de expresiones intelectuales, por ejemplo la fe, por eso las arrinconó, las orilló a solo el ámbito privado, ¿verdad? Y de ahí deriva parte de esto, esa división de lo público y lo privado, que nunca, ese es un fenómeno reciente, es un fenómeno moderno, un fenómeno de la Ilustración. Cualquier periodo histórico, en historia clásica o Edad Media, o incluso ahora el posmodernismo se está abriendo otra vez a esa nueva, a la totalidad, a ver el todo, porque hay esa tradición desde el texto bíblico y toda la tradición que se ha generado en los últimos 2000 años, de que la fe es racional, o sea, todas las personas que han venido a esa fe en Jesús han venido de muchos trasfondos, ¿verdad? No se diga algunos, bueno, en el periodo clásico, gente que se formó con los clásicos, Platón, Aristóteles, por ejemplo, y posteriormente en la Edad Media tenemos el caso máximo, quizás sea Tomás de Aquino, ¿verdad? Él recupera Aristóteles y usa Aristóteles como una manera de darle estructura a su teología, pero Aristóteles, incluso en la tradición griega, Aristóteles en su libro Metafísica, capítulo 6, él pone a la par la física, la metafísica y la teología, ¿verdad? Hay un espacio en ese nivel, ¿verdad? Lo que hace Tomás de Aquino solo eleva la teología como la reina de las ciencias, ¿verdad? Pero está a ese nivel, y por cierto, solo quise decir un elemento primordial, el cristianismo aportó un bien común a la humanidad. Ese bien común es la universidad. Las primeras universidades, por ejemplo en Europa, en París y en Oxford, sí, claro, ellas fueron el producto del cristianismo, ¿no? Aporta el bien común que es la universidad, y las primeras áreas de estudio fueron leyes, medicina y teología, tanto en París como en Oxford, ¿no? Es un punto importante, sí. Para terminar, dinos cuál es tu texto de la Biblia favorito, y también cuál es una de tus frases favoritas de algún teólogo. Ajá. Bien, quizá mi texto, o sea, pudiera mencionar varios, pero uno de ellos es bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es uno de los que resume muy bien la fe cristiana. Y de mis teólogos favoritos, yo mencionaría a Agustín, por ejemplo, Agustín de Hipona, en su libro Confesiones, en la introducción al libro Confesiones, que es un libro clásico de la literatura incluso universal, no solo teológica, universal. Él dice, hay una línea en la que él dice que fuimos creados para Dios y no encontraremos sentido, propósito, plenitud, paz, hasta que no encontramos ese encuentro, hasta que no procuramos ese reencuentro con Dios. Okay. Muchas gracias. De nada.